Pensemos un momento en el glamuroso mundo de las apuestas de alto riesgo. Es un universo que está diseñado con una precisión matemática casi perfecta, donde hay una regla que es, vamos, sagrada: la casa siempre gana. Es una máquina de hacer dinero construida sobre la probabilidad y la certeza estadística. Pero claro, toda regla, como se suele decir, está para romperse, y esta es la historia de cómo la hicieron saltar por los aires. Porque en el verano de 1973, un pequeño equipo familiar encontró una grieta en la armadura de ese sistema supuestamente infalible. Esta es la increíble historia de cómo se puede vencer a un juego imbatible y de cómo la debilidad más humana de todas puede echarlo todo a perder. Vale, vamos a situarnos. Estamos en el Casino de Deauville, en la costa atlántica francesa, un lugar de élite, de mucho lujo y sobre todo de muchísima seguridad. Pero a ver, en 1973 la seguridad no eran láseres ni reconocimiento facial, eran ojos humanos, crupieres y jefes de sala entrenados, se supone, para detectar cualquier cosa rara. Su arma más avanzada era simplemente la sospecha. Y la ruleta, en concreto, se consideraba una fortaleza inexpugnable. Un juego de puro azar, con esa ventaja estadística siempre a favor del casino. Cada giro, un evento independiente, aleatorio, impredecible. La idea de controlarlo era, pura ciencia ficción. Así que, ante ese muro de probabilidades que parecía infranqueable, la pregunta que se hicieron no fue cómo predecimos el futuro, fue más bien cómo lo fabricamos. Y la respuesta que encontraron fue una que nadie, pero absolutamente nadie, vio venir. Y no estamos hablando de una gran organización criminal. Era una célula familiar, 3 personas. Pero eso sí, una combinación perfecta de talentos que convirtió el plan en una operación casi quirúrgica. Cada miembro tenía un papel clave, y el éxito dependía de que se coordinaran a la perfección. Y la clave de todo, el verdadero as en la manga, era el hermano de Monique. Ojo, porque este tipo no solo era un genio de la electrónica, sino que trabajaba como croupier en el mismísimo casino. Conocía el sistema desde dentro. El enemigo estaba en casa. Monique, la que llamaron la reina de la ruleta, era la operadora de sangre fría, y su marido era la cara visible, el jugador con una suerte imposible, que apostaba a lo grande y recogía las ganancias. El corazón de la estafa era una auténtica proeza de la miniaturización para la época. Era tecnología de espionaje, pero aplicada al juego. La filosofía era muy simple. No intentes predecir dónde va a caer la bola. Simplemente ordénale dónde tiene que caer. El funcionamiento tenía una elegancia técnica brutal. Monique pulsaba un botón escondido en su paquete de tabaco. Este enviaba una señal de radio. Dentro de la bola, un receptor minúsculo la captaba y activaba un pequeño actuador. ¿Y qué hacía esto? Pues alteraba de golpe la trayectoria de la bola, haciendo que cayese antes de tiempo sobre un sector de la ruleta que ya tenían elegido. No predecían, no, dictaban. Con toda la tecnología a punto, el equipo pasó a la acción. Y durante una semana, el Casino de Deauville fue testigo de una de las rachas de suerte más improbables de la historia del juego. La ejecución fue metódica, disciplinada y al principio totalmente invisible. Lo más importante de todo era la discreción. Fijaos, Monique ni siquiera estaba en la mesa donde se ganaba el dinero. Se sentaba cerca, fingiendo ser una jugadora un poco aburrida. Observaba el giro, calculaba el instante preciso y ¡clic! La bola obedecía. Caía en el sector de 6 números que habían elegido. Mientras tanto, su marido apostaba sumas enormes a esos números. Con una tasa de acierto del 90%, las ganancias eran simplemente astronómicas. En total se llevaron $1 millón de la época, que, para que nos hagamos una idea, equivalía a unos 5 millones de francos franceses. Una auténtica fortuna sacada directamente de las arcas de un casino que se creía invulnerable. Pero el problema no fue el cuánto se llevaron, sino lo rápido que lo hicieron. $1 millón en 7 días. Eso no era suerte, era una imposibilidad estadística. Y si algo odian los casinos, son las imposibilidades. Y aquí es donde la historia da un giro de guión de lo más irónico. Una estafa de altísima tecnología, perfectamente diseñada y ejecutada, no la desmanteló un sistema de seguridad superior. No, la desmanteló la emoción más antigua y mezquina de todas, el ego herido. El dueño del casino, claro, estaba preocupadísimo por esas pérdidas masivas, así que empezó a investigar en persona. Pero su primer instinto no fue investigar la tecnología, fue investigar a Monique. Se sintió atraído por esa mujer misteriosa que nunca ganaba y en un movimiento que parece sacado de una película mala, intentó ligársela. Y esto lo cambia absolutamente todo. Solo después de que Monique le diera calabrazas, el interés del dueño pasó de ser personal a ser una obsesión profesional. De repente esa mujer que antes pasaba desapercibida se convirtió en el centro de toda su atención. El equipo Laurin se había preparado para la amenaza que esperaban, la vigilancia del casino, los ojos expertos de los croupieres.
Pero la amenaza real, la que los destruyó, no fue un sistema, fue un hombre con el ego por los suelos. Una vez que el dueño empezó a observar de verdad, las piezas del puzzle encajaron. A ver, ¿por qué esa mujer siempre estaba sentada ahí, sin ganar un duro, mientras en la mesa de al lado se estaban batiendo récords? Y sobre todo, ¿por qué sostenía ese paquete de cigarrillas como si fuera un tesoro, pero nunca se encendía uno? Eran fallos en el guión, no en el aparato. El golpe de gracia fue de una simplicidad que aplasta. El dueño se acercó a Monique y sin más le pidió un cigarro. Un gesto trivial, ¿verdad? Pues para ella fue un jaque mate. No podía abrir el paquete. Su negativa fue una confesión con todas las letras. En cuestión de segundos, la seguridad del casino estaba sobre ella. Se acabó el juego. Y ahí, claro, descubrieron el transmisor, su arma secreta. Con la estafa ya al descubierto, el trío fue arrestado. Cualquiera esperaría duras penas de cárcel por un fraude de $1 millón. Pero el final de esta historia fue, una vez más, sorprendente. El resultado final es casi tan increíble como la estafa en sí. A pesar de la magnitud del fraude, no cumplieron ni un solo día de prisión. La condición fue simplemente devolver el dinero. Para el casino era más importante recuperar los 5 millones de francos y, sobre todo, evitar la humillación pública de admitir que su fortaleza inexpugnable había sido violada por un paquete de tabaco. Esta cita resume a la perfección la caída no solo de los Lauren, sino de la mayoría de los estafadores de casinos. El fallo no suele estar en el método, sino en la naturaleza humana, en la codicia. Querían demasiado rápido, y eso al final los hizo visibles. Y el epílogo es la ironía final de toda esta historia. Monique Laurent, la mujer que puso de rodillas a un casino europeo, se mudó a la capital mundial del juego, Las Vegas, pero no para seguir con sus fechorías. La reina de la ruleta abdicó, aceptó un trabajo anónimo en el departamento de vestuario de una tienda. El final más improbable para la estafa más brillante que se recuerda. Al final, la historia de la reina de la ruleta no va tanto de tecnología, va de psicología. Construyeron el arma perfecta, pero se olvidaron del oponente más impredecible de todos, un hombre despechado. Y eso nos deja pensando, en un mundo cada vez más tecnológico, ¿estamos realmente preparados para el simple, caótico y a veces vengativo factor humano?